Estos días estamos viendo una serie de sermones acerca del Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 2, los versos que leímos ahora en nuestras lecturas consecutivas. Vamos a seguir analizando entonces qué hay aquí en este Evangelio y bueno, quiero recordarles que Marcos se ocupa más de mostrarnos al Señor Jesús más que sus discursos. Es decir, que cuando leemos el Evangelio de Marcos tenemos la oportunidad de ver más qué era lo que él hacía en vez de qué era lo que decía. Pero por supuesto que ahí están sus palabras también, solo que discursos más cortos. Y el tema que vamos a ver hoy es de suma importancia. Quiero rogarles entonces que estemos atentos a la palabra del Señor, como cantábamos ahora, dándole el valor que ésta requiere, porque siempre que un pastor, un predicador interprete bien la Escritura, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Cuando lo hace mal, entonces no, ahí sí no hay que poner atención. Pero si la interpretación es correcta, entonces es la palabra del Señor para nuestras vidas. Oremos. Padre, estamos agradecidos por darnos esta mañana y especialmente ahora que estamos frente a la predicación de tu palabra, queremos rogarte que nos traigas una exposición correcta, bien trazada de las Escrituras y que las selles en nuestros corazones por la operación de tu Espíritu Santo. Danos la gracia, Señor, de oír hoy tu voz y sobre todo, Señor, transfórmanos al oírla. Permite, Señor, que tengamos este compromiso con tu palabra, que nos podamos esforzar por obedecerte, por vivir para tu gloria, una vez que nos hayas enseñado. Oramos esto en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. El tiempo que nos ha tocado, hermanos, es un tiempo muy duro con relación a la fe. No solo porque todos somos pecadores y contrarios a los asuntos de la fe, sino porque este tiempo ha dado a luz un cristianismo falso, del cual muchos de nosotros estamos impregnados e infectados. Un cristianismo liviano, un cristianismo carente de vida, verdaderamente, de práctica. Una gran cantidad de personas dicen ser cristianas, pero no tienen el más mínimo rasgo de lo que la Escritura dice que es un cristiano. Claro, de entrada seguramente este comentario no le habrá gustado a muchos, pero es la verdad, es la verdad. Son montones los que hoy se presentan como cristianos, los que se llaman a sí mismos como cristianos, que dicen yo soy salvo, pero cuando se mira su vida a la luz de las Escrituras, uno no ve rasgos de cristianismo en esas personas. Esto se debe, por un lado, a que muchos han malentendido la salvación. Muchas personas han pensado que una cosa es ser seguidor de Jesús y otra cosa es creer en Él. Entonces han pensado que yo puedo creer en Él sin seguir a Jesús. Ahí es donde está el asunto. Entonces cualquier persona dice, yo creo en Jesús. Pero ¿y por qué no se le notan los rasgos? Es que yo no lo sigo. Han independizado esas dos cosas en su mente, en su corazón. Entonces, por eso, algunos dicen que creen en Jesús, pero no son sus discípulos. Piensan que uno puede creer en Jesús y vivir de otra forma. Piensan que pueden creer en Jesús, pero nunca hacerle caso. Vivir como ellos quieran. Es decir, siendo los dueños y señores de su vida. Piensan que uno puede creer en Jesús, por ejemplo, y no esforzarse en la santificación, ni parecerse a lo que la Biblia dice que es un cristiano. Entonces noten que por eso es necesario entender el Evangelio correctamente. El Evangelio, o cada vez que predicamos el Evangelio, no es la repetición de la repetidera. Realmente, si usted lo analiza, cada vez que se predica el Evangelio está incluyendo elementos. Otro elemento indispensable en la salvación o en la práctica del que ha sido salvo.
Esos 3 años de ministerio del Señor Jesús no fueron repetir y repetir la misma cosa, sino que cada vez que predicaba agregaba esos elementos de los que estamos hablando, que eran necesarios para que la gente comprendiera el evangelio correctamente y viniera a la fe, viniera al arrepentimiento. Es decir, dicho de otra manera, que lo que nosotros debemos hacer no es meramente siempre decir, crea y será salvo, sino que hay que decir muchas cosas. Crea por qué, crea para qué, crea cómo, crea cuándo, crea dónde, en qué forma, en qué sentido. Y las diferentes personas entonces también tienen diferentes problemas al escuchar el evangelio. Unos no creen por una razón, otros no creen por otra razón, otros quieren creer pero están tímidos. Entonces el evangelio lo que hace es hablarle a todos y a cada uno y llegarle al problema específico que la persona pueda tener para que venga a Cristo. Eso es lo que hace el evangelio. Si nosotros, hermanos, somos buenos evangelistas, como debemos serlo, usted se dará cuenta que no solamente la Escritura hace esto, cada relato nos está colocando otro ingrediente más. O también cuando usted está evangelizando se dará cuenta que las personas no tienen las mismas luchas o las mismas dificultades y por lo tanto no podemos llegarles a todos con una fórmula, sino que a uno habrá que decirle una cosa y al otro otra, que al final concluye en que crea y se arrepienta, pero hay que ayudarlo a llegar ahí. Ahora bien, nos es necesario entonces entender el evangelio correctamente, hermanos y amigos. Necesitamos aprender de esta maravillosa bendición que trajo el Señor Jesús, que son las buenas noticias para la salvación. Y por eso hacemos bien en escucharlo constantemente y corregir errores, como por ejemplo que a veces cuando predicamos el evangelio, los que ya son creyentes creen que eso no es para ellos. ¿Sí lo notan? Ahí hay un error completo. Los hermanos, los que ya son creyentes, muchas veces escuchan un evangelio y ahí mismo piensan en el invitado, en el visitante, ahí mismo piensan en algún familiar que trajeron. No, eso es para usted. Eso es para usted. Bueno, para el otro también, pero es para usted. Por esta razón los invito a que veamos hoy lo que el Señor Jesús quiere que seamos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor Jesús que nosotros seamos, cierto? El Señor Jesús quiere que usted sea un discípulo suyo. Dicho de otra forma, Jesucristo quiere que usted lo siga. Él quiere que usted lo siga. De entrada, si usted lo nota, ya no estamos hablando de un cristianismo fácil. Algo así como, sí, yo creo en Jesús, pero hago lo que quiero. No, ¿usted cree en Jesús? Sí, pero tiene que seguirlo. Tiene que ir detrás de sus pisadas en todas las áreas de su vida. Y espero demostrarle esto con los siguientes versos de Marcos, capítulo 2, verso 13 en adelante, que vamos a ir analizando poco a poco. En primer lugar, quiero que veamos que el Señor lo llama a que lo siga. Es decir, cuando nosotros no hemos entendido el evangelio es porque tampoco estamos entendiendo a qué es que me llama Él, ¿cierto? Es decir, Él me llama solo a la fe, solo a que yo asienta intelectualmente y diga, sí, yo creo que Jesús existe. ¿A qué me llama Él? Es la pregunta. Y en primer lugar quiero mostrarles que el Señor lo está llamando a usted a que lo siga. A eso es que lo llama, a que lo siga. Una vez más, Marcos nos cuenta cómo el Señor continúa firmemente haciendo su labor. Noten, hermanos y amigos, que el Señor ahora en su ministerio no se distrae de estar predicando la palabra y ayudando a la gente. Él no se distrae de esto, porque de eso depende la salvación de las personas. El Señor Jesús es muy consciente de su labor y por eso sigue haciendo su tarea. Entonces leemos el verso 13 de Marcos 2. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces miren, volvió a salir al mar. Recuerden que Capernaum es una ciudad costera. Ahí llamó a 4 de sus discípulos, recuerdan que eran pescadores, y los llamó para entrenarlos como pescadores de hombres.
Y ahora ahí, en el mar otra vez, va a llamar a otro de sus discípulos. Va a llamar a Mateo. Nos dice que salió al mar. Recuerden, la gente ya no cabía en la casa. La última vez que estuvo predicando o que Marcos nos contó, nos dice que la casa estaba muy llena y unos hombres tuvieron que romper el techo para poderse meter y estar frente al Señor. Había mucha gente ya. Ahora el Señor salió al mar y bueno, es un buen lugar para predicar al aire libre. Encontró un mejor lugar porque ya las casas no le estaban sirviendo. Entonces salió al mar y la gente venía a él o seguían viniendo a él. Así que él les seguía dando lo que más necesitaban sus corazones. ¿Qué es lo que la gente necesita con desesperación? El evangelio. Que se les predique el evangelio para que ellos puedan conocer la salvación, el camino de la salvación, el perdón de los pecados. Y noten cómo Marcos nos dice al final del verso 13, y les enseñaba. Por supuesto, les enseñaba la palabra de Dios, el camino de salvación. Les enseñaba cómo podían ser salvos de sus pecados. Marcos lo resumió en el capítulo 1, verso 15, cuando dijo que el Señor Jesús predicaba diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el resumen. Pero ahora el Señor está enseñándoles. Eso significa que ya no les estaba dando resúmenes, sino que estaba abundando en palabras. Les estaba diciendo cómo es la salvación para que la gente lo entiendan. Seguía hablándoles estas cosas, enseñándoles la voluntad de Dios, porque ese es el método establecido por Dios por excelencia para que la persona venga a la salvación. Mire, si una persona nunca escucha el evangelio, pues nunca va a ser salva. Eso es importante entenderlo. Entonces estas personas están allí siguiendo al Señor y Él les enseña para que crean en Él, para que se arrepientan de sus pecados y para que se conviertan en sus discípulos, para que sean seguidores suyos, que su vida sea una de caminar con Dios todos los días en todas las áreas de sus vidas. Está predicando alrededor del mar y por supuesto, hermanos, ahí en las zonas costeras no solamente hay mar, sino que hay movimiento económico. Llegaban barcos con mercancía y salía también mercancía. Así que había ahí lo que se menciona en el verso o en el siguiente verso como el banco de los tributos. Algo como una oficina de aduanas, le llamaríamos nosotros ahora. Una oficina que controla la llegada y la salida de productos y les pone un cobro, ¿no? O sea que eso no es nuevo. Eso es bien antiguo, el tema del cobrar impuestos. Ahí está, una oficina de esto. Y ahí está un hombre llamado Leví. Leví es el mismo Mateo, el escritor del primer evangelio. Marcos y Lucas lo llaman Leví, ahí lo podemos leer en el verso 14. Pero cuando Mateo escribe de este tema, él mismo se llama Mateo. No se llama Leví, sino que se llama Mateo. No es raro que en este tiempo las personas sean conocidas por dos nombres o, por ejemplo, el mismo Señor les cambió el nombre, como lo hizo con Pedro, Simón, y le pone Pedro. No es raro esto. Pero se nos dice en el verso 14 del Señor Jesús esto: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Así que este hombre era un cobrador de impuestos. Este era su trabajo, es lo que conocemos en la Biblia como un publicano, y este era su oficio. Desde el punto de vista económico, hermanos, este era un trabajo muy bueno. Y si hablamos mundanamente, era bueno porque es de esos trabajos propicios para robar. Es de esos trabajos que la gente le gusta porque entonces no solamente tienen un sueldo, sino que sacan su tajada. Claro que yo no estoy avalando esto, ¿no? Al decir que, bueno, no, desde el punto de vista mundano, la mentalidad de la gente sin Dios. Siempre que ven que pueden sacar una tajada, esto es para mí, ¿no? Esa es la mentalidad de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Cobrar impuestos era un oficio que daba mucho dinero. Por ejemplo, se dice que algunos romanos
que eran de cierta casta. Recuerden que en tiempos antiguos se estratificaba mucho la gente, ahora también, pero ahora es como más disimulado el asunto, ¿no? Pero en ese tiempo tenían nombres cada una de esas castas. Habían unos romanos que les gustaba pagar grandes sumas de dinero por quedarse con esos trabajos. Claro, porque sabían que invertían un dinero, pero luego lo iban a recuperar. Entonces ellos querían ser nombrados allí y controlar todo el tema de los impuestos y de las exportaciones e importaciones. Por lo general, los publicanos cobrarían lo que pudieran al mercado que entraba o salía. Lo que pudieran. O sea que son corruptos, eran corruptos. Seguramente había una tabla, pero ellos no manejaban los estándares, sino que ellos cobraban conforme a lo que ellos mismos quisieran. Grandes sumas. Ustedes saben, la corrupción, como la llamamos hoy, es un asunto que siempre ha existido. Podían haber publicanos honorables, pero muy pocos. Eso era raro. O sea que siempre que usted hablaba publicano, ladrón. Publicano me va a robar. Sí, ya eso era la mentalidad. Y podían haber algunos honorables. Por ejemplo, el puritano, Matthew Henry, hablando de esto, dice: un publicano fiel y leal era tan raro, incluso en Roma, que Sabinus, un hombre llamado Sabinus, conservaba una reputación limpia en esta oficina. Este hombre fue honesto, o siempre lo vieron como honesto, pero vino a ser tan honesto que fue honrado después de su muerte con esta inscripción: Kalos Telenesanti, que significa: aquí yace un honesto publicano. Pero eso fue extraño, y entonces por eso le pusieron esa inscripción, porque eso no se veía todos los días. Imagínense, seguramente el que viera su tumba quedaría aterrado de ver esa inscripción, ¿no? Porque honesto publicano es como si fueran palabras antónimas, porque publicano ya era como sinónimo de ladrón, de corrupto, de opresor. Así que en general su fama no era buena. Eran corruptos, oprimían, exigían o aceptaban sobornos, tarifas para extorsionar, y acusaban falsamente. Entonces, si alguien no les pagaba ahí lo que ellos querían, era un asunto bien feo. Tenemos un ejemplo de esto en Lucas, capítulo 3, versos 12 y 13. Está Juan predicando, Juan el Bautista, y nos dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Noten, el reproche de Juan cuando les predicó es precisamente esto: ustedes cobran de más. Ustedes abusan cobrando de más. No hagan eso, eso no se debe hacer. Esa fue la enseñanza de Juan el Bautista a estos hombres que vinieron a la fe, que estaban arrepintiéndose. Bueno, pues ahí está su misión. Esto entonces les dio fama de extorsionistas. Entonces noten que podemos decir tranquilamente que un publicano no era amado en ese tiempo, no era amado en su sociedad. Porque normalmente el que cobra impuestos es odiado, todavía hoy, ¿sí o no? ¿Quién piensa en la DIAN con cariño, por ejemplo? ¿No? Sí, es una cosa como innata de nuestro pecado. Y por eso el Señor tuvo que decirnos: pagad a todos los que debéis, lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Romanos capítulo 13, verso 7. Esa es la enseñanza del Señor para la iglesia. Es decir que, como hay una tendencia normal a odiar al que nos cobra impuestos, nosotros como creyentes debemos ser conscientes que hay que pagar impuestos. Claro, habrán ciertos abusos de los cuales hay que quejarse en su debido orden, pero en términos generales hay que pagar impuestos. El mismo Señor lo hizo y nos dio ejemplo. Nos recordarán. Entonces, normalmente una persona que cobra impuestos es odiado. ¿Cuánto más odiado será aquel que cobre impuestos extorsionando, abusando? Peor, peor.
Así que los publicanos eran personas que socialmente eran vistos muy mal. Y para colmo, los judíos consideraban traidores a otro judío que se metiera en ese trabajo. Para colmo. Entonces ya no los querían mucho solamente por el hecho de ser publicanos. Pero ahora que un judío le esté cobrando impuestos a otro judío, entonces era considerado un traidor. Se les tenía por infieles a su propio pueblo, infieles a su religión. Publicano era sinónimo de opresor, no solo porque cobraba el impuesto, sino porque estaba ayudando a aquellos que los estaban esclavizando. Estaba ayudando al imperio, lo cual era algo maligno. Básicamente eran traidores porque estaban quitándole el dinero a los judíos para meterlo en las arcas de los romanos. Entonces, noten que a un publicano no se le amaba mucho en este tiempo. No se le quería. Y si era judío, peor. Si era israelita, peor. Eso lo podemos ver en varios pasajes como el que estamos analizando en este momento. Lo que vamos a ver más adelante, el lenguaje de los fariseos contra ellos nos muestra que eran vistos muy mal en su sociedad. Y quiero que piensen en esto. Estamos frente a un relato donde se nos va a hablar de personas que son socialmente odiadas, es decir, de personas que le caen mal a la gente. Y quiero que piensen en esto para que contextualicemos en nuestro tiempo eso, es decir, pensemos por un momento qué personas son vistas mal hoy en nuestra sociedad. Bueno, claro que hay una gran diferencia y las cosas han cambiado porque se han hecho grandes esfuerzos para que nuestra sociedad abrace lo que en otras épocas no abrazaría. Se están haciendo esfuerzos para tener una mentalidad de inclusión, no solo de las personas como tal, sino de sus pecados. Es decir, que nuestra sociedad, a pesar de que se habla de que no somos tolerantes y una serie de cosas, nuestra sociedad ahorita sí tolera profundamente no solamente las personas que hagan mal, sino la maldad como tal. Las maldades que en otro tiempo hubieran sido escandalosas, hoy no se ven escandalosas. Hoy no se ven malas. Para nada. Así que permítame dar algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, en nuestra sociedad hay ciertos grupos o movimientos que se pueden ver de alguna manera mal. Por ejemplo, si pensamos en la guerrilla hace unos años, se veía mal, ¿cierto? Mal, como que gente mala, como que nos están matando, secuestrando y una serie de cosas, ¿sí? Pues ahora no tanto, ¿cierto? Ahora ya se está suavizando el tema, es un grupo político, etcétera. Pero note que en un momento se vieron mal. Y quiero que pensemos en eso, en qué tipo de personas se ven mal en nuestra sociedad. Por ejemplo, ladrones, ¿no? Ahorita aprendemos las noticias, ¿no? Que mataron a alguien por robarle la bicicleta. Entonces uno, no, pero esta gente, ¿cierto? Estos ladrones ya los tenemos como entre ojos, digamos así. Están siendo vistos mal. Los asesinos, la prostitución, aunque la prostitución se está avalando hoy fuertemente, se está mostrando como algo bueno en muchas áreas. Y la corrupción sigue siendo mal vista, ¿cierto? Eso sí, los publicanos modernos siguen siendo odiados. Así que en ese contexto, ¿sí? Unas personas o un grupo de personas odiados, se acerca el Señor Jesús a un publicano llamado Leví o Mateo. El Señor está predicando el evangelio, está llamando a las personas al arrepentimiento de sus pecados y se nos dice en el verso 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ese es el punto clave. Sígueme, le dijo el Señor. Encuentra a este publicano en su trabajo ministerial y le dice, sígueme. Y esta palabra, hermanos, es de suma importancia para entender lo que está pasando aquí. Miren, permítame preguntarles. Le dijo el Señor a Mateo que lo siguiera ahí más adelantico, unos pasos más adelante, como sígame, vamos allí a la cuadra, vamos allí a la tienda, vamos allí a una casa. ¿Eso es lo que le dijo el Señor? ¿O le dijo el Señor a Mateo que lo siguiera como su discípulo? Ahí es donde está la pregunta clave. Bueno, es lo segundo. La palabra que tenemos aquí, en su idioma original, significa ir por el mismo camino, literalmente.
pero se usa especialmente en los evangelios con la idea de ser discípulo de Jesucristo. Es decir, sígueme, no solamente sígueme como literalmente en los pasos, sino además sígame en su corazón, sígame en la misma mentalidad, sígame en lo que le estoy enseñando. Sea mi discípulo, mejor dicho. Así que lo que tenemos frente a nosotros es que el Señor llamó a este hombre odiado por la sociedad a que lo siguiera como su discípulo. Es decir, que lo llamó a creer, lo llamó al arrepentimiento, pero además lo llamó a que lo siguiera a él. Y este pasaje, hermanos y amigos, nos avanza en el entendimiento de lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros. Él no meramente quiere que nosotros digamos, sí creo en Cristo. Él quiere que lo sigamos. Eso es lo que Él quiere. No solo quiere que las personas crean en Él y se arrepientan, sino que además quiere que lo sigan. Quiere que la gente se convierta en discípulos suyos. Marcos aquí nos está agregando este elemento de la obra del Señor. Esto debe ser muy claro para nosotros. Por ejemplo, miren, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Simplemente decirle a la gente que crean y que se arrepientan? Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Después de la resurrección del Señor Jesús, se le aparece a sus discípulos y les dice en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, esta es la voluntad del Señor. Él lo que quiere que hagamos es discípulos. Él no meramente quiere que le hablemos dos cosas a alguien como crea en Cristo. Miren que el afán de la gente en sacarle a los otros la palabra creo ha desfigurado el evangelio. Ese afán de oír de los labios de los demás, sí creo en Jesús, ha desfigurado el evangelio. Porque el Señor no nos dijo, vayan y sáquenle de los labios a la gente un sí creo. No. El Señor les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor no meramente quiere que alguien diga yo creo. El Señor quiere que crean, que se arrepientan, que sean discípulos suyos. Eso es lo que Él quiere. Entonces noten que minimizar esto o cambiar esto es predicar otro evangelio. Ir y hacer discípulos es la voluntad de Dios. O que lo que Jesús quiere que hagamos es discípulos suyos, no meros creyentes. Él quiere discípulos y por eso le manda a la iglesia esto mismo. Ese es nuestro deber, hermanos, como iglesia, y eso era lo que hacía Él. Así que cuando llamó a Mateo, lo llamó para que fuera su seguidor. Y amigos y hermanos, eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, que lo sigamos. Claro, ya no lo podemos hacer literalmente, ¿cierto? Pero por eso hay que entender qué significa seguirlo. Él quiere que vayamos por el mismo camino suyo. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que meramente usted se declare un creyente. Él no quiere que meramente usted diga, sí, yo soy creyente y ya. No, Él quiere que usted lo pruebe. Él quiere que usted lo demuestre. Y eso se hace cuando usted va por el mismo camino que Él va. Pero analícelo. ¿Cuántas personas son o dicen ser cristianos y van por otro camino? ¿Cuántas personas dicen ser cristianos? Se supone que van en el camino de la santidad, pero cuando uno los ve van por el camino del pecado y de la maldad, por el camino de la desobediencia. Por ejemplo, un hijo cristiano, ¿no? Hijo de alguien y dice que es cristiano. ¿Cuál es el camino de Jesús? El camino de la obediencia a sus papás. Pero aquel que uno lo ve y es supuestamente un hijo cristiano y desobedece a sus papás constantemente, esa es su regla, él no va por el mismo camino que Jesús. No lo está siguiendo. Y está llamando a seguirlo. Entonces miren cuántos se declaran creyentes, se declaran que creen en Jesús,
pero son ladrones y están en las iglesias. ¿Cuántos? Roban por aquí, por allá. Ese no es el camino por el que Jesús andó. ¿Cuántos se declaran creyentes y no tienen misericordia, no tienen compasión? Es decir, van más bien en contravía al Señor. Él va por una vía y esa persona viene por otra. ¿Por qué? Porque realmente no son creyentes. Se declaran creyentes, pero un creyente verdadero sigue a Jesucristo. Lo sigue. Estamos hartos de montones de personas que dicen creer en Jesús, pero no le obedecen. Montones de personas que dicen creer en Jesús y no viven como Él vivió. Montones de personas que dicen creer en Él, pero viven más bien contrario a lo que Él vivió y enseñó. Jesús no quiere que usted solamente declare su fe, sino que la viva. Que la viva. Así como lo hizo Mateo. Miren el verso 14 otra vez. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Levantándose, le siguió. Y Lucas le pone más peso a esto. Cuando el evangelista Lucas nos cuenta esta historia, le agrega algo más. Mírenlo, en Lucas capítulo 5, verso 27 y verso 28. Lucas 5, 27 y 28 dice, es el mismo relato, entonces por eso vamos a leer casi que las mismas palabras. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Verso 28, póngale cuidado. Y dejándolo todo, le siguió. ¿Notan cómo le pone más peso? Dejándolo todo. Ahora pensemos, ¿por qué dejándolo todo? En primer lugar, porque su trabajo era robar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que dejar? Hay que dejar la maldad, hay que dejar el pecado. Yo no puedo decir que soy cristiano si sigo viviendo igual. No puedo, eso no es cierto, hay que seguirlo. Entonces Mateo abandonó su estilo de vida pasada. Abandonó todo, dejó todo. ¿Para qué? Para seguir ahora al Señor. Este hombre tenía dinero y podía tener más, pero en ese camino, en el camino del pecado, en el camino de la extorsión, de la corrupción, en ese camino hubiera podido tener más plata, pero cuando el Señor le dice, sígueme, lo dejó todo. ¿Para qué más plata? ¿No? Lo leíamos hoy en Lucas, ¿no? ¿De qué nos sirve tener una habitación más grande para llenarla de todas las cosas que podemos conseguir si a la final no vamos a tener vida para eso? Dese cuenta, hermanos, que muchos de los que están en las iglesias no están dispuestos a dejar nada para seguir a Jesucristo. Y ahí quiero que usted aplique esto a su corazón. ¿Qué tan dispuesto está usted de dejar su estilo de vida pecaminoso por seguir a Jesucristo? Muchos en las iglesias no quieren hacerlo, pero se presentan como cristianos. Dicen ser cristianos, pero no están dispuestos a mover un dedo para seguir a Jesús. Al revés, muchos de los que dicen ser creyentes, si tienen que dejar a Jesucristo por la fama, lo dejan. Si tienen que dejar a Jesucristo por un trabajo, lo dejan. Y se justifica, ¿no? Hermano, ¿por qué no volvió? No, el trabajo, usted sabe, pastor, el trabajo. ¿Cómo así? Ya que el trabajo es más importante. Claro, sí, no lo dicen, pero sí, porque ahí nos está diciendo. Si tienen que dejar a Jesucristo por una pareja, lo dejan. Lo dejan. Es decir, si tengo que conseguir novio y dejar a Jesucristo, pues dejo a Jesucristo. Si tengo que conseguir novia y dejar a Jesucristo, pues dejo a Jesucristo. Claro, esa es la mejor opción. Pero dicen ser cristianos. Entonces uno dice, ¿pero cristiano de qué? Si usted no sigue a Jesucristo, si usted va por otro lado. Hermanos y amigos, el Señor nos llama hoy a ser sus discípulos. El Señor nos dice, sígame. Nos llama a ir por el mismo camino. Esto es pensar igual que Él, darle valor a lo que Él le da valor y rechazar lo que Él rechaza.
Eso es seguirlo. Seguirlo no es un mero ejercicio físico. Es más, hoy ni lo podríamos hacer. Mateo siguió al Señor físicamente y lo siguió, como les estoy diciendo, espiritualmente, intelectualmente, sentimentalmente lo siguió. Hoy no podemos seguir a Jesucristo literalmente, pero lo podemos seguir de todas las otras formas. El Señor nos llama a ser discípulos. Recuerde, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él les dirá: nunca os conocí. Pero ¿qué los iba a conocer si nunca los vio por su camino? Por ahí nunca han pasado. Se llaman cristianos, pero Él nunca los ha visto en su camino. Por eso les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este es un buen día para entender que el llamado que el Señor nos hace es: sígueme. Sígueme en tu corazón, sígueme en tu mente, sígueme en tu alma, en tus pasos, en tus acciones, en tus omisiones, sígueme en tus palabras, en tus gustos. Sé mi discípulo, es lo que está diciendo el Señor. Sé mi discípulo. El Señor no está pidiendo un ratico, ¿no? Así como algunos dicen: ya fui a la iglesia esta mañana ya. No, el Señor le está pidiendo toda su vida. Le está pidiendo que lo siga todos los días. Y en todas las áreas. Que lo siga en su parte laboral, que lo siga en su parte familiar, que lo siga en la manera como usted se relaciona en su sociedad, que lo siga en todo. Y entonces por eso nos dice que Leví, dejándolo todo, le siguió. Necesitamos dejar todo eso precisamente para seguir al Señor. Pero, segundo, usted no podrá seguirlo si no reconoce su pecado. Usted no podrá seguirlo si no reconoce su pecado. Por eso es que la fe y el arrepentimiento están ahí incluidos. Hay que creer, hay que arrepentirse y hay que seguirlo. Pero si uno no reconoce su pecado, uno no puede seguirlo. Uno no puede seguir a Jesucristo. Versos 15 al 17. Estamos en Marcos 2, ¿no? Recuerdan. Versos 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? De Mateo, de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren, ahora Mateo invitó al Señor a la casa, le hizo un almuerzo, una comida, algo así, le invitó, le hizo un banquete porque hay harta gente. Y pues él tenía harta plata, ¿recuerdan? Entonces hizo un gran banquete y lo invitó, y está el Señor ahí en su casa. Y está a la mesa. Claro, Mateo no solamente era publicano, Mateo era amigo de publicanos, ¿no? Ese era su entorno. Entonces ahora sus amistades que son publicanos también están ahí, ¿cierto? Así que el verso 15 nos cuenta dónde está el Señor y nos cuenta que ahora está rodeado de muchos publicanos y pecadores. Quiero que miren esa frase: publicanos y pecadores. Publicanos, como ya lo dijimos, hombres corruptos, ladrones, en otras palabras, y pecadores. Pues todos somos pecadores. Entonces la pregunta es: ¿quiénes eran distinguidos como pecadores en ese tiempo? Se cree que eran las personas conocidas por violar la ley de Dios a conciencia. Es decir, que si se les decía: mire, usted tiene que honrar a padre y madre, ellos decían: no, yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Abiertamente, cuando los fariseos enseñaban, ellos decían: no voy a hacer eso. Pecadores. O sea, ambos pecadores, publicanos pecadores, pero otro grupo llamado pecadores también, con otro tipo de pecados. Así que noten que el Señor está sentado a la mesa con publicanos y pecadores, reconocidos ambos en su sociedad
por ser pecadores, por sus pecados. Unos por ladrones y otros por violar la ley de Dios. Esta expresión publicano y pecadores nos muestra cómo la sociedad veía a esa gente. Es interesante. ¿Cómo los veían? Bueno, esos son publicanos y pecadores. Gente mala, ¿no? Los unos ladrones, los otros violan la ley de Dios. Así eran vistos, ya reconocidos por la sociedad. Ahora bien, esta expresión nos muestra también el odio o el rechazo que les tenían, ¿no? Como apartándolos, ¿no? Estos son publicanos y pecadores. Por supuesto, la expresión pecador da cuenta de su maldad, pero noten que ponían la palabra publicano al mismo nivel de pecador. Lo ponen al mismo nivel, es como si fuera un antónimo, un sinónimo. Están igual, al mismo nivel. Imagínense, por ejemplo, como si doctor fuera sinónimo de pecador, ¿no? Como si nosotros dijéramos, llegó el doctor. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Publicanos y pecadores, están unidas esas dos palabras. Entonces, el uno era un oficio, el otro, bueno, pecadores, sí. Pero al ponerlas juntas, es como decir el cobrador de impuestos, ¿no? Llegó el cobrador de impuestos, este hombre malo, y llegó con otros pecadores. Entonces es como si nosotros dijéramos, oye, eso, llegó el zapatero, el zapatero. O alguien está comiendo con los zapateros y pecadores. Algo malo, ¿sí ven? Es lo que nos quiere transmitir. O carpintero, o cualquier otra palabra. O sea que estas dos palabras no eran palabras bonitas en esa sociedad. No eran bonitas. No eran hombres buenos, de todas formas. Eso es clave, entenderlo. El uno, ladrón, corrupto, extorsionista. Y los otros violaban la ley de Dios abiertamente, ¿no? Como si alguien nos dijera, simplemente yo no creo en Dios, a mí no me interesa y punto. Y uno, tremendo. Pero esa era la realidad. No eran hombres buenos, eran hombres pecadores. Pero lo maravilloso es que nos dice que muchos publicanos y pecadores están siguiendo a Jesús. ¿Ven el verso? El Señor les dio su gracia, lo oyeron y lo siguieron. Y Mateo entonces hace una comida para el Señor y ellos vienen a seguir oyendo su predicación. Ellos le oyeron y le siguieron, y como Él llamaba al arrepentimiento, como Él llamaba a la fe y como Él les estaba llamando a ser discípulos, ahí estaban. Y el verso nos dice precisamente que muchos otros le habían seguido. Eso es una bendición. Porque, hermanos, eran hombres pecadores, eran hombres malos, pero al oír la predicación de Jesucristo, lo siguieron. Es decir, creyeron en Él, se arrepintieron de sus pecados y ahora están siguiéndolo en sus términos. Ven, están cambiando su estilo de vida por la gracia de Dios. Y por supuesto, ahí en esta comida el Señor estará aprovechando para predicarles una vez más. El Señor sabe que son personas pecadoras, pero Él está haciendo su misión de hablarles, de que se arrepientan. Pero ahí leemos entonces en el verso 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los líderes religiosos de su época le reprochan a los discípulos del Señor, no le hablaron al Señor, que Él comiera con esta gente. A ellos les parecía inadecuado, por un lado, porque ellos pensaban que comer uno con un pecador es compartir con sus pecados, ¿sí? Bueno, pudiera ser, ¿no? Si se van a sentar a hablar de las cosas malas, pues claro. Pero no necesariamente comer con alguien significa compartir los pecados de alguien. Y por otro lado, les pareció feo porque ellos, que eran los líderes de Israel, que tenían la palabra de Dios y que sabían qué era lo que tenía que hacer para curar el alma de estas personas, no eran compasivos. No les importaba. Es decir, que en vez de mirar a esta gente con compasión y decir, hombre, esta gente es pecadora, necesitamos hacer algo para que crean en el Señor, para que se arrepientan, ellos simplemente lo rechazaban. Malo. Aparte, malo, usted también malo, lejos de nosotros, no nos vayan a contaminar. Esa era la mentalidad de los líderes religiosos del tiempo del Señor. No eran compasivos, no miraban a los pecadores como alguien a quien hay que ganar, sino alguien a quien hay que sacar. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, porque muchos creyentes toman esta actitud.
El error de mirar a la gente con desprecio por sus pecados, como si uno fuera bueno. O como si uno no hubiera sido perverso cuando el Señor lo llamó también. Pero muchos creyentes hacen eso. Ven a alguien en sus pecados y los rechazan y los miran mal. Por eso, como diría un pastor amigo, nosotros somos fariseos en recuperación, pero no nos hemos recuperado de eso. Tenemos esa misma falta de compasión muchas veces en el corazón. Y en vez de llegar a hablarle a la gente, simplemente criticamos y juzgamos. Y no estoy diciendo que tenemos que avalar lo bueno, pero que hay que buscar la forma de que ellos escuchen el evangelio. El Señor la encontró. ¿Y cómo fue? Se fue a la casa de Mateo y se fue a comer con Mateo y con publicanos y pecadores para mostrarles compasión, predicándoles el arrepentimiento. Bueno, el Señor se entera del reproche, verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren, primero usa una figura para que ellos entiendan lo que el Señor está haciendo, para que entiendan su ministerio. ¿Qué persona sana necesita un médico? Es lo que Él les dice. O en nuestro tiempo, hoy, hermanos, ¿qué persona sana va al médico? Si aún muchos no van ni enfermos, ¿no? Que vaya al médico, que usted lleva varios días, no, que vaya a andar yendo por allá, ¿cierto? O sea, ¿a quién le gusta ir allá al médico? Bueno, habrán algunos, pero en términos generales, ¿a quién le gusta ir al médico, cierto? Como qué rico, voy a ver si saco una cita, a ver qué me dicen o algo. No, eso, uno va porque uno tiene un dolor y entonces ese dolor dice, no, yo tengo que ir porque esto está crítico. Tengo que ir, que me ayuden. O sea, se crea una conciencia de que necesito al médico y por eso voy al médico. O al revés, ¿qué médico busca a las personas sanas? Por ejemplo, que conozcamos un médico que diga, por ejemplo, uy, horrible, un hospital, no, horrible, esa gente llena de enfermedades, yo por allá no voy. ¿Cierto? No, un médico, pues quiere estar es ahí, ¿no? Donde están los enfermos, donde están los heridos, un accidente, pues ahí llegaría. ¿Cierto? Una persona que tenga vocación de médico, ahí estaría. No donde los sanos, donde los enfermos, porque él sabe que tiene algo para ayudarlos. Entonces uno pudiera decir que médico busca a las personas sanas. No, noten que todo esto es absurdo. Es absurdo. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Así que si comparamos el trabajo del Señor Jesús con el de un médico, pues lo más normal es que Él esté donde está la gente enferma, no donde están los sanos. El Señor Jesús es sabio por un lado y por otro lado es responsable. Él no estaría la mayor parte de su tiempo donde están los sanos, sino que estaría buscando a los enfermos. Eso es lo que está haciendo. Está buscando a los enfermos. Los publicanos y pecadores, figuradamente, están enfermos. Ellos necesitan sanidad y por eso el Señor está ahí dándoles lo que ellos necesitan, la cura de sus almas. Pero luego el Señor les responde literalmente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, que si la gente fuera justa, si la gente fuera buena, si la gente fuera santa, Jesús no habría venido. No tendría que venir, no habría necesidad de venir. Él vino a este mundo precisamente porque la gente es pecadora, porque la gente no es santa. Él vino a salvar a pecadores, de manera que hemos de ver al Señor Jesús con los pecadores. Cuando Él vino, si vino a salvar pecadores, teníamos que verlo con pecadores. Es apenas normal esto. Pero no se confundan, hermanos, no se confundan. Lo hemos de ver con ellos, pero no compartiendo en sus pecados. ¿Sí? No hay que confundirse, porque hoy muchos están confundiendo eso. Algunos piensan que si nosotros vamos a evangelizar al tatuado, tenemos que tatuarnos. Que si vamos a evangelizar al borracho, tenemos que ir a las tabernas. Eso es absurdo. El Señor no está aquí, ahí, mientras Mateo está robando. No, está en la casa de Mateo en una comida, algo sano. Aunque está rodeado de pecadores para curarlos, Él no está compartiendo sus pecados. No está promocionando sus pecados, no está siendo cómplice de sus pecados, no lo vemos diciéndole a ellos tranquilos, sigan así,
Todo lo contrario, está llamándolos al arrepentimiento. Entonces, que no nos confundamos con esto, hermanos. Como le dijo a alguien alguna vez, el Señor Jesús le dijo a alguien, vete y no peques más. El Señor es serio en eso. El Señor no nos perdona para que sigamos. Cuando usted recibe perdón de Dios, no es siga, tranquilo, ya lo perdoné, siga pecando. Estaba robando, sígalo haciendo. No. Las palabras del Señor Jesús es vete y no peques más. No lo haga más. No lo vuelva a hacer. Es la palabra del Señor para nosotros. Pero está ahí en medio de la gente que lo necesita. Y estaba ahí diciéndoles que aún había esperanza, que se arrepintieran, que si lo hacían serían perdonados, que se animaran a hacerlo, que no tardaran, que pidieran perdón por sus pecados y que no los cometieran más. Ahí estaba el Señor Jesús dándole a esa gente lo que necesitaba. Si existiera una persona justa, esa persona no tendría necesidad del Señor Jesús. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3:9, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Así que, ¿quiénes necesitamos al Señor Jesús? Todos, realmente todos. Todos necesitamos al Señor. El Señor está ahí haciendo esta obra. Así que, hermanos, si entre nosotros alguno de ustedes se siente y se cree pecador, aquí está Jesús animándole a que se arrepienta de sus pecados y será perdonado. Eso es lo que nos dice el Señor. Si usted cree que es pecador en su mentalidad, en su conciencia, usted entiende que es pecador, pues Jesús lo anima. Crea en mí, arrepiéntase y será perdonado. Y sígame, siga mis pasos, siga mi ejemplo, siga mi camino. Pero un grave problema es que son muchas las personas, la mayoría de personas se creen justas. Ese es un problema y un serio problema. La mayoría de personas no creen que son pecadores. La mayoría de personas no están dispuestos a aceptar que son pecadores. De pronto, de manera general, sí, pastor, todos somos pecadores, pero la mayoría de personas no están dispuestos a aceptar. La mayoría de personas se creen justas, la mayoría de personas se creen buenas, muchas personas se creen santas, y lo terrible es que a creerse buenas rechazan a Jesucristo, el único que los puede ayudar. Algo así como que usted está enfermo, con una enfermedad terrible que se pudre todos los días, y viene Jesús y usted le dice a Jesús, no, yo no necesito médico. ¿Para qué? ¿No? El Señor podría decirle, pues mire hacia un espejo. Pero esa es la realidad. Y la triste realidad, que muchos rechazan a Jesucristo porque se creen buenos. Hermanos, eso es una realidad. Mucha gente se cree buena, mucha gente. Si usted mira, por ejemplo, películas, esa es la filosofía que nos venden, ¿no? Por ejemplo, ahí solamente por ilustrar, ahorita que hay harta moda de superhéroes, ¿cuál es la filosofía del superhéroe, no? Pues que la gente es buena y hay que ayudarla. Esa es la filosofía. Pero en todo caso, usted va a evangelizar y la gente dice, no, pero yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. La gente se cree buena. Pero el Señor Jesús vino, dice, no a llamar a justos, sino a pecadores. Muchos incrédulos que vienen a la iglesia vienen y piensan que no necesitan a Jesucristo porque no son pecadores. Muchos de ustedes que están acá escuchándome pensarán, bueno, pues si Jesús vino a llamar pecadores, yo no soy uno de ellos. Por eso muchos no vuelven a las iglesias, porque ¿a qué van a volver si allá, lo que dan allá, lo que ofrecen allá, eso no es para mí? Si yo soy bueno, yo no necesito de Jesucristo. Es más, la dureza del corazón de muchos es tan fuerte que algunos que consideramos hermanos también se creen buenos. Muchos que creemos que son hermanos, pues a la final uno cuando los mira bien, uno se da cuenta que se creen buenos. Una mujer un día me decía, pastor, ¿por qué los cristianos son tan malos? Y claro, lo decía porque un creyente verdadero reconoce su pecado. Un creyente verdadero siempre va a decir, no, yo he sido pecador, yo he sido malo, yo he sido terrible. Sí, así, ese va a ser el lenguaje de un creyente verdadero. Pero no como el que se quiere alabar, ¿no? Eso es otra cosa.
La pregunta en sí misma llevaba la idea de que los cristianos son más malos que ella. O sea, ella no podía reconocer sus pecados. Ella decía, ¿por qué los cristianos son tan malos? Allá, ustedes son tan malos, yo no. ¿Sí? Y lo decía porque ella no podía reconocer su pecado y por eso pensaba que los cristianos eran los malos, ella no. ¿Sí? Por supuesto, le respondí que no era que los cristianos eran más malos, sino que eran los únicos que lo reconocían. Eran los únicos que podían aceptarlo, reconocer que tienen pecados y que necesitaban a Jesucristo. Y ahí la gran bendición al reconocer sus pecados es que la persona se puede arrepentir y que se vuelve a Jesucristo. Pero aquel que no reconozca sus pecados, pues ni busca a Jesucristo porque piensa que no lo necesita y nunca lo va a seguir. Miren, estos publicanos y pecadores eran malos, note que no lo he negado. Pero al oír la voz de Jesucristo pudieron reconocer su pecado, reconocerlo, decir sí somos pecadores y pudieron entonces seguir a Jesús. Los publicanos dirían, hemos robado, hemos sido ladrones, perdónanos Señor. Pero los fariseos también eran pecadores y no lo reconocían. Ellos se veían a sí mismos como buenos. Hermano, si no reconoce, o amigo, si usted no reconoce su pecado, usted no puede seguir a Jesús. Y así muchos de los que asisten a las iglesias hoy están endurecidos en sus corazones y se ven bien, y se ven sin necesidad del perdón de los pecados. Se ven tan bien que van a la iglesia por otras razones, ¿no? Van a las iglesias por plata, por una novia, por cosas así, pero no van a las iglesias por perdón de pecados. ¿Por qué? Porque se ven bien, se ven buenos. Y por eso no siguen a Jesús y miran a los demás como pecadores. Los demás son pecadores, yo no. O bueno, pueden decir, sí, todos somos pecadores, pero es que este es terrible. ¿Eh? Todos somos pecadores, pastor, sí, eso es verdad, pero es que aquel, no, aquel sí me supera. Esa es la mentalidad de la mayoría de gente. Domingo tras domingo se le predica que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y no lo hacen. Por el contrario, hay muchos que se ofenden de que se les diga que son pecadores porque no reconocen su pecado. Así que este pasaje, miren, tiene una aplicación a los que son considerados los más pecadores de la sociedad, pero tiene una aplicación a los que son considerados buenos en la sociedad, ¿cierto? Para aquellos que se consideran pecadores, se les llama, el Señor Jesús les dice, sígame, crea en mí, arrepiéntase de sus pecados, siga por mi camino y va a encontrar perdón, salvación y vida eterna. Pero piensen esto, piensen en nosotros, ¿cómo nos considera a nosotros la sociedad? Yo creo que en términos generales, a la mayoría de nosotros no nos considera lo peor, ¿o sí? No. O sea, ¿la sociedad lo considera a usted lo peor? ¡Wow, qué terrible ladrón que es! O ladrona, terrible esta mujer, yo no la quiero ni andar con ella. No, ¿cierto? Nosotros en esta sociedad no somos considerados lo peor. La mayoría de nosotros no somos considerados lo peor. ¿Sí? O sea, no somos despreciados por nuestra sociedad como lo fueron los publicanos y pecadores. Somos los que estamos aquí más bien considerados como personas respetables. En términos generales así es. Entonces quiero darle énfasis a lo que el Señor le dijo a los fariseos. Porque estos en su sociedad, los fariseos en su sociedad eran considerados respetables. Se creían justos, se creían santos, pero eran los más enfermos. Mire, si usted viene esta mañana y vive considerándose como una persona respetable y cree que no es pecador y cree que no tiene necesidad de médico, no podrá seguir a Jesucristo. No podrá. Él lo llama sígueme, pero una razón poderosa para no seguirlo es creerse bueno. Es creer que usted no necesita a Jesús. Es creer que no necesita el perdón. Es creer que el día del juicio Dios lo va a dejar entrar a su cielo porque sí. Porque sí. Hermanos amigos, si usted piensa así, si usted cree que está bien, si usted no reconoce la terrible maldad que hay en su corazón, entonces usted no es como un publicano. No es como el publicano Leví que ese día encontró salvación, sino más bien es como un fariseo
porque está duro en su corazón y por eso no encontrará salvación. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero la verdad es que usted está enfermo en el alma, enfermo de pecado, enfermo de maldad. Y hablo no solo con los invitados, sino con los hermanos. ¿No vio esta semana cómo cayó en diferentes pecados? Usted está enfermo de maldad, lleno de pecado. Y esta enfermedad lleva al infierno eterno si por la gracia de Dios usted no es un seguidor de Jesucristo. Se condenará eternamente en el infierno. Esta enfermedad destruirá su cuerpo y su alma. Esta enfermedad lo destruirá por completo a usted. No existe peor enfermedad que esta y Jesús es el único médico para esta enfermedad y le dice esta mañana, sígame. Mire, el Señor Jesús no le está diciendo que usted diga que es creyente. El Señor Jesús no le está diciendo que se presente como creyente. El Señor Jesús le está diciendo, sígame. Por tanto, si usted no reconoce su pecado, no podrá seguirlo. Si usted se cree bueno, no podrá ser salvo. Si usted se cree sano, el médico de nuestras almas pasará de largo y no lo va a atender. Y usted se irá otra vez para su casa con esa enfermedad terrible que lo está matando y destruyendo. Entonces, miren, reconozca su pecado, reconozca que es pecador, reconozca que necesita un Salvador, que usted está enfermo y hoy mismo encontrará la cura para su alma, siguiendo a Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana o tarde ya, por tu palabra gloriosa, Señor, por mostrarnos tu evangelio cada vez de una manera más clara. Tu voluntad, Señor, para que entendamos que no es meramente declararnos creyentes, sino serlo, ser seguidores de Jesucristo. Gracias por la misericordia tan grande de iluminarnos y rogamos ahora, Señor, danos la fuerza para que seamos eso, para que hagamos como Mateo, que dejó todo y te siguió, Señor. Danos la fuerza para hacer esto, Señor. Gracias por tu misericordia tan grande al mostrarnos el camino, al mostrarnos a tu Hijo como el médico de nuestras almas. Cúralas, Señor. Cura nuestras almas de esta terrible enfermedad que es el pecado. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén.